¿Cuánto tiempo duró el sistema feudal y por qué entró en crisis? Hemos visto en nuestras sesiones que el feudalismo se extiende por un largo periodo que corresponde a la alta y la plena Edad Media. Estamos hablando aproximadamente de 5 o 6 siglos, 500 o 600 años, donde se fue construyendo este modelo de sociedad, este sistema económico en la zona de Europa Occidental, en los territorios de los actuales estados de Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra. Esos son los territorios en donde se desarrolló este sistema feudal. Este sistema feudal, lo hemos dicho en sesiones anteriores, era un sistema que estructuraba la sociedad desde una perspectiva de inmovilidad. No había posibilidad de que el campesino pudiera acceder a ser señor feudal. No había posibilidad de que se pudiera remontar el destino en el que estábamos, en el que habíamos nacido. Era una sociedad estamental donde habían muy poquitos que formaban la élite, estaba el rey y la nobleza, y el alto clero y el bajo clero y la baja nobleza, los nobles, y una gran masa de campesinos no letrados que trabajaban, ¿no? De esa nobleza estaban, por un lado, los que guerreaban, los caballeros, y en el otro lado estaban los que oraban, de tal manera que la sociedad feudal tenía a los que guerreaban, a los que oraban y a los que trabajaban, formando ese sistema tripartito que se autorrelaciona. Ese es un sistema inmóvil, sistema donde cada uno cumplía su función. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo causas internas y causas externas que fueron fragmentando, fueron resquebrajando ese monolítico sistema. Algunos lo hemos visto justamente en la sesión pasada, cuando hemos visto cómo a través de las cruzadas y a través de las peregrinaciones se empieza a interrelacionar la gente, a buscar otros oficios, a empezar a tener lugares fuera de los feudos donde empieza a vivir la población. Ese proceso que empieza en el siglo X, en el siglo XI, hacia el año 1000, poco a poco vamos a verlo desarrollado en los siglos siguientes, el siglo XII hasta llegar al siglo XIII, que es el siglo en donde todo esto explota. ¿Cuáles son las causas internas entonces que traen la decadencia del sistema feudal? En primer lugar, como ya lo hemos dicho, las cruzadas, porque las cruzadas crean una nueva mentalidad en la gente. Asimismo, las cruzadas permiten el comercio con Oriente y esto trae nuevas tácticas de infantería, diríamos, de guerra, pero también empiezan a traer nuevas armas. Y esto está transformando el mundo. Por último, vamos a encontrar que internamente en los feudos hay un gran problema, y es que el problema está en que los territorios no crecen, pero sí crece la población y sí crece la nobleza. Por lo tanto, empieza a subenfeudarse los grandes feudos. Empiezan a repartirse en pequeñas cantidades, empieza a hacerse más chiquito el feudo del señor feudal. Ese subenfeudamiento entre un señor feudal que le está dando tierras a otro, que a la vez le está dando tierras a otro, que a la vez le está dando tierras a otro, en ese proceso, lo que está haciendo es hacer perder el poder y está dispersando el poder que antes estaba en manos de los señores feudales. Y evidentemente una dispersión del poder, ¿qué va a generar? Pues va a generar una especie de posición de confrontación entre unos y otros. ¿Por qué? Porque no se olviden que cada pacto de vasallaje implicaba un homenaje. Lo hemos dicho, el pacto de vasallaje implicaba un homenaje, un compromiso verbal que luego fue escrito en el cual el vasallo, el nuevo señor feudal,
rendía homenaje y compromiso de honor a su señor. Por lo tanto, si se subenfeudaba todo esto, empezaba una serie de homenajes cada vez más raros y más chiquitos, compromisos ya a tan poca escala que poco a poco van minando desde abajo, minando el sistema feudal, hasta finalmente hacerlo explotar. Porque diríamos, el poder en cuanto más se puede concentrar, mejor. Pero ¿qué pasa cuando el poder se diluye en muchos? Peligroso, porque pueden salir muchos candidatos y muchos pretendientes a poder tener ese poder. Y eso es lo que estaba sucediendo en este periodo. Estaba sucediendo una ruptura de esta situación que finalmente terminó en la decadencia del sistema feudal. Esto no significa que desapareciera el sistema feudal. Ojo, no significa que desaparece. El sistema feudal todavía se va a mantener, pero evidentemente hay transformaciones que luego veremos que ustedes luego verán cuando se hable de la edad moderna. Pero también hay causas externas que generan la crisis del sistema feudal. Y yo, de entre muchas otras, quiero señalar dos que me parecen importantes y que las veremos luego con más detenimiento. Una de ellas, que a mí personalmente me parece que es la principal causa de la crisis del sistema feudal, es el florecimiento del comercio y la industria. Y en ese sentido, las cruzadas fueron como que la pistola que disparó una transformación que llegó inmediatamente con ella, ¿no? El florecimiento del comercio y la industria no se entiende sin la posibilidad de poder comerciar con Bizancio y y con las naciones y los pueblos que están en torno a Jerusalén, en el Mediterráneo. Esa apertura de Bizancio, ese acceso a Oriente Medio y a través de él a la famosa ruta de la seda, por lo tanto, contacto con India y contacto con China y la introducción de las especias, de las cuales hablaremos luego, es el punto de partida para que las naciones del Mediterráneo, especialmente Florencia, Venecia, Génova, se conviertan en las primeras naciones europeas que empiezan a desarrollar un comercio y una industria potente. Por el norte de Europa vamos a ver que este florecimiento y este comercio también se empieza a desarrollar en la zona de la actual Holanda y de Bélgica, en lo que antes se conocía como Flandes, porque ellos empiezan a tomar contacto a través de los ríos con el interior de Europa Oriental y a través del mar con los escandinavos. Por lo tanto, empieza el desarrollo comercial, se renueva el desarrollo comercial que había estado literalmente sin una fuerza, sin un desarrollo fuerte desde la época del Imperio Romano, o sea, casi 1000 años antes. Y por el otro lado, la otra gran causa externa que trae problemas al sistema feudal, las epidemias y las pestes. De hecho, pestes y epidemias siempre han pasado. El ser humano convive con las epidemias y las pestes. Roma, en tiempos de Roma, existieron varias epidemias y varias pestes, peste bubónica y pestes distintas y epidemias distintas. En ese entonces no se sabía por qué, solo se sabían las consecuencias. Y tampoco estaban claros de que todo esto se pudiera estar relacionado con las formas de vida de la gente. Igual en la Edad Media no se tenía muy claro de por qué apareció la peste negra, pero apareció y marcó una radical transformación del sistema, de la sociedad de entonces. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque aniquiló a medio mundo de entonces conocido. Y no había
ningún tipo de protocolos, ni de sistemas, ni de organización que pudiera enfrentar eso, porque no se sabía. La medicina era cosa de brujos, bueno, de alquimistas en todo caso. Entonces, hay que tener en cuenta eso, las condiciones de la sociedad para enfrentar las epidemias y las pestes de esta época eran unas condiciones complicadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos aspectos externos que van a transformar el sistema feudal. Entonces, con estas características, con esa crisis del sistema feudal, con esa situación de fragmentación y de resquebrajamiento del monolítico modelo económico social que ha imperado en Europa Occidental en estos primeros siglos, entramos de lleno a lo que se conoce en historia como la Baja Edad Media. Y fíjense, la Baja Edad Media tiene dos conceptos conectados. En primer lugar, el surgimiento de los burgos y en segundo lugar, el comercio. Como si estuviera marcadamente signada la Baja Edad Media por estos dos aspectos económicos sociales, ¿no? ¿Qué cosa es la Baja Edad Media? Si partimos de la idea que en este gráfico, que es nuestra línea de tiempo, entendemos que la Edad Media corresponde en más o menos a esos años que hemos señalado, que son años didácticos, como siempre, ¿no? La Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como Imperio Bizantino. En esos 1000 años de historia vamos a encontrar momentos importantes, se divide ese gran periodo en tres grandes momentos: en la Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media. En este caso estamos observando nosotros que se ha dividido ese periodo en dos grandes momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, y teniendo el siglo XI como el siglo de quiebre. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en este segundo periodo, la Baja Edad Media, que, como pueden ver ustedes, tiene elementos culturales y elementos históricos importantes. En primer lugar, la Baja Edad Media empieza a partir del año 1000. Del año 1000, 1100, ahí ya estamos hablando de Baja Edad Media. Ha transcurrido mucho tiempo desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Segundo lugar, Europa en la Baja Edad Media, porque nos centramos en Europa, está conectada con las otras dos áreas de influencia que hemos señalado, el Imperio Bizantino y el Islam. ¿Ok? Es un periodo donde vamos a observar esa presencia. Y la Baja Edad Media, por último, cierra el periodo de la Alta Edad Media, cierra ese proceso que hemos señalado nosotros como el proceso histórico del sistema feudal, cierra ese proceso. Y por otro lado, está abriendo las puertas a un nuevo momento cultural e histórico como es el Renacimiento. Entonces se dan cuenta que la Baja Edad Media es una bisagra que cierra el pasado, los sistemas pasados, y abre las puertas a una nueva época completamente diferente. Esa característica, por eso es interesante tenerlo en cuenta, que por eso diríamos, es importante conocer las características de la Baja Edad Media, porque nos va a ayudar a comprender el pasado de la Alta Edad Media y sus características socioeconómicas, culturales, y también nos va a ayudar a entender el por qué surge el Renacimiento y el por qué surge el Renacimiento con las características que nosotros conocemos. Entonces, visto desde esta perspectiva, fíjense, la Baja Edad Media, que es el periodo donde aparecen las cruzadas, donde se impulsa el comercio, el desarrollo de las ciudades, empieza a surgir el burgo, es decir, la ciudad, y con él empieza a renovarse la vida en la ciudad.
Entonces aquí es importante señalar algo. La Baja Edad Media introduce a un nuevo personaje dentro de la historia que estamos hablando. Ese personaje, uno, no es noble. Dos, no está atado a la tierra. Tres, no vive en el campo, sino en las ciudades. Y cuatro, no trabaja en agricultura, sino que empieza a desarrollar otras actividades. Una de ellas, el comercio. Entonces, ese personaje nuevo, el burgués, el que vive en Burgos, el que vive en ciudades, es el gran personaje de la Baja Edad Media. ¿Quién es ese burgués? Miremos esta imagen. Miremos esta imagen. Esta es una pintura de 1514 de Cis, es un pintor flamenco del norte de Europa, y se titula El cambista y su mujer. ¿Qué podemos decir de este personaje, del cambista? ¿Qué está haciendo el cambista? ¿Cuál es su actividad de este cambista? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Puede levantar la mano, por favor? ¿Mm? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividad está realizando? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? ¿Están estudiando monedas o es mi idea, profesor? Ok, claro. Sí, efectivamente, está contando monedas. Está contando monedas, como ustedes pueden ver. Y este señor está, además de contando monedas, está pesándolas. Está pesando esas monedas para ver si efectivamente el peso que tienen es el que corresponde al tipo de moneda. Interesante, ¿no? Porque evidentemente es una actividad, como pueden ver ustedes, es una actividad que no se relaciona con ninguna actividad que hayamos visto antes en el mundo medieval. Ahora fíjense en la mujer, en su esposa. ¿Qué está haciendo la esposa? ¿Qué podrían decir acerca de ella? ¿Mm? ¿Qué está haciendo la esposa de este personaje? ¿No? Sí, Lisinka, te escucho. Buenos días. Creo que, si no me equivoco. Habla fuerte porque no te escucho bien. ¿No se escucha? Sí, sí, ahora sí ya. Ah, ya. Creo que está como que llevando las cuentas o leyendo una obra. No se ve bien porque tiene una imagen, ¿Qué imagen? el libro. Claro, Tiene como un retrato, el libro que así tiene es. la mujer. Pero es importante lo que has dicho. La mujer tiene un libro entre manos y lo está mirando. Está más atenta viendo el dinero que está contando su esposo, gracias a Lisinka, pero ella ha Pues estado orando. Sí, Gerardo. es un libro que tiene datos de monedas. No, ya estás interpretando un poquito de más, ¿no? O sea, el libro tiene imágenes y el hombre está contando las monedas, ¿no?
Pero aquí hay dos cosas que me gustaría que nos centremos. En primer lugar, la actividad del hombre es una actividad nueva, contador de monedas, y la actividad de la mujer, que está leyendo libros. Interesante, ¿no? Ya tiene como que permitido culturizarse, por decirlo así. Así es. O sea, ha pasado de ser gente ignorante que no podía leer ni escribir a gente que ahora ya lee y escribe. Y por lo tanto está generándose una nueva cultura. Fíjense las vestimentas que tienen. Son mucho mejores, no son harapos ni trapos ni nada, como tenían los campesinos que aparecían representados en los libros, en las imágenes de Limburg, ¿se acuerdan? Estas imágenes que les conté de donde aparece el palacio y sus campesinos abajo. A estos están bien vestidos, tienen buena ropa, su ambiente de trabajo tiene cosas de como espejos, tiene cristales, tiene vasijas de cerámica de mucha calidad, cosas de cuero y de madera, oro, plata, vidrio, o sea, están teniendo objetos de calidad. Estamos ante un nuevo grupo, pues. Estamos ante los burgueses. Estos son los burgueses. Estos son los personajes que transforman la Baja Edad Media. Los burgueses, entonces, tienen como aspectos claves, podríamos señalar, en primer lugar, el desarrollo de las ciudades. El personaje burgués está íntimamente vinculado al nacimiento de las ciudades en la Baja Edad Media. Esas ciudades se generan por reactivación comercial. No es que alguien decidiera, vamos a construir una ciudad aquí. No, no es así. Es pura reactivación espontánea. Cruces de caminos, gente que llega de un lugar a otro y se asienta en un lugar, mercados que poco a poco van creciendo, paradas en un largo trayecto que va siendo atractiva para la gente y se empiezan a quedar a dormir. Diversos modos de reactivar comercialmente un lugar generaron esas nuevas ciudades. Y evidentemente esa reactivación comercial generó personas que empezaron a quedarse a vivir en las ciudades. Ya no eran viajantes que iban de un lugar a otro, sino que empiezan a quedarse. Esos son los nuevos burgueses. Y evidentemente, como lo hemos dicho, esto sucede en un periodo de crisis del sistema feudal, donde los aspectos que hemos señalado como causas internas y externas están resquebrajando el modelo y también en un periodo en el que está presente la peste, ¿no? La peste y las epidemias, como ya lo hemos mencionado. Este es el panorama de Europa hacia 1200. Han pasado 400 años desde el mapa que mostramos ayer, donde aparecía el gran imperio carolingio. Aquí ha desaparecido el imperio carolingio y se han reafirmado los reinos y el sistema feudal a partir de una serie de consolidaciones de señores feudales, ¿no? ¿Qué podemos observar en este nuevo mapa de Europa? Pues lo primero, viendo de al sur a norte, lo primero que tendremos que señalar es que los árabes que hasta el año 800 ocupaban gran parte de España están en franco retroceso. Los árabes están retrocediendo. Los musulmanes, más que árabes, los musulmanes están retrocediendo, porque los reinos cristianos de España están empezando a conseguir victorias, lo que hace que se desarrollen reinos. De hecho, España tiene la península ibérica tiene estos reinos: Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón. Veremos cómo en el lapso de 300 años más, estos reinos se van consolidando hasta formar los 4 grandes reinos de la península ibérica: Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. En Francia hemos visto nosotros que el reino de Francia se está empezando a consolidar a partir de una mayor posesión del rey de los feudos que tienen distribuidos. Sin embargo, todavía está el gran problema de la Guyana y de la Normandía, que están en manos de los ingleses. Debajo está el condado de Toulouse, ¿no?
la Provenza y la Borgoña y Saboya. En la Champaña también. Al norte está Flandes, que se convierte en un condado particular y propio. Alemania, lo que hoy día conocemos como Alemania, es un enorme conglomerado de superfeudos que finalmente se han unido bajo un emperador que gobierna sobre todos, que además también es un señor feudal, y a ese modelo le conocen como el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio. Italia sigue despiezada de norte a sur entre señores feudales que dependen del Sacro Imperio, los estados de la iglesia o los estados papales, que ya hemos hablado de ellos, y al sur está Sicilia, está este reino de Nápoles y de Sicilia que está en manos de un rey particular. Venecia es la ciudad que tiene, diríamos, una propia identidad y es una ciudad que tiene diríamos, una independencia muy pronto. Es la única república que existe en este momento. En la parte norte tenemos a Inglaterra, que se ha ido consolidando en diversos reinos, el de Escocia, el de Irlanda, el de, el de Inglaterra, ¿no? Y esto ha llevado pues a que el reino no tenga unidad. Vamos a tener que esperar todavía a Isabel I, a Elizabeth, a la reina Isabel de Inglaterra, para que Inglaterra tenga una unidad territorial. Todavía no la tiene. Más hacia el oriente, en la Europa oriental, hemos hablado de esto, no solo existía Hungría y Polonia. Fíjense cómo en 400 años todo ese territorio se ha ido consolidando como un territorio de grandes ducados, ¿no? Polonia, tenemos la Galicia, tenemos el reino de Hungría, Bohemia, Moravia, Silesia, Kiev, Lituania, Pomerania, empiezan a ser feudos y reinos importantes que cada uno de ellos pues va asentando más y estructurando mejor ese territorio. Sigue siendo todavía un territorio muy poco desarrollado y muy poco habitado también, ¿no? Porque la principal población se encuentra aquí. Y en el sur de esta zona oriental encontramos a los búlgaros, encontramos a los bosnios, el reino de Croacia y lo que está quedando cada vez menos del Imperio Bizantino, que ya hemos dicho que para el siglo 1200 había perdido en manos del Islam mucha parte de su territorio. Cada vez está quedándose más pequeño. Todavía sigue manteniendo la península de Grecia, Constantinopla y parte del Asia Menor occidental. Pueden ver ustedes ahí que el mapa ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero si lo vemos desde esta manera, nos vamos a dar cuenta cuánto ha cambiado. Miren, hacia el año 1200, según Pons, este es el mapa de las ciudades que han aparecido en Europa. Tenemos tres tipos de ciudades. Ciudades muy grandes, 10.000 personas, 20.000 personas. Ciudades grandes, 5.000 personas, 2.000 personas. Ciudades medianas, 1.000 personas. Fíjense cómo se ha empezado a crear hacia el año 1200 una red de ciudades por toda Europa, especialmente en la zona del Mediterráneo italiano y de Flandes al norte. Y entre estos y estos median múltiples ciudades de distintos tamaños: París, Colonia, Praga, Milán, Génova, Florencia, Bolonia, Venecia, Nápoles, Palermo, Barcelona, Toulouse. Llama mucho la atención que en ese contexto las más importantes ciudades en la península ibérica, de las 4 más importantes ciudades, solo una sea cristiana, Barcelona, porque estas 3, Sevilla, Córdoba y Granada, están en el ámbito de los islámicos. ¿Qué creen ustedes que es lo que ha provocado
ese crecimiento de estas ciudades concentrado en el sur y en el norte? ¿A qué se debe? Bueno, lo que hemos dicho, en primer lugar, el comercio. Fíjense lo cerquita que está cada una de ellas. Fíjense las potencialidades que tienen para comerciar, porque estas de aquí, ¿con quién van a comerciar principalmente? Se entiende que Constantinopla. Y Constantinopla, lo hemos dicho, es la puerta de entrada ¿hacia dónde? Hacia el oriente. El comercio con Constantinopla les abre las puertas del norte de Europa, porque están cerca al norte de Europa y en lugar de ir en un barco por acá, que es peligroso, prefieren hacer una ruta terrestre que los conecte. Y en el camino van a encontrar a Colonia y en el camino van a encontrar a París y finalmente llegan a las ciudades del norte. Y lo mismo, hacia abajo, del norte a sur, pasa lo mismo. Entonces, fíjense ustedes cómo el comercio va a ser el elemento que dinamice todo este gran periodo, ¿no? Veamos un poquito más acerca de población, ¿no? En millones de personas, podemos decir que para el año 1000 en Europa había un estimado de 42 millones de personas. Para el año 1300 había 73 millones de personas. O sea, casi el 60-70% de la población había crecido. ¿Eh? No había llegado todavía al doble. Claro, luego en 1350 llega la peste negra y esa población cae a la mitad. Pero fíjense ese franco crecimiento, 42 en el año 1000. En el año 1100 solo había crecido a 48, o sea que había crecido, ¿qué? 10%, 20%, menos, 10% en 100 años. 1.261 millones, de 48 a 61 millones. Estamos hablando de 20%, tal vez menos, 15%. Y luego, de 1.200 a 1.300, fíjense ustedes el crecimiento. Un crecimiento de aproximadamente unos, ¿cuánto será? Un 10, 15, 10% más, ¿no? O sea que la población está creciendo rápidamente. Ese crecimiento poblacional, ese aumento demográfico ascendente entre los siglos XII y XV lleva pues a que evidentemente esté generándose un número mayor de población que va a impactar en comidas, en viviendas, en tributos, en poder. Porque esa población tiene que comer, tiene que vivir, tiene que trabajar, tiene que dormir. ¿Dónde lo va a hacer? Pues la mayor parte de ellos seguirán todavía en niveles de campesinos siervos del feudo, pero otra parte también empezará a poblar las ciudades, porque las ciudades dan libertad, algo que el campesino no tiene. Entre 1348 y 1351, que es el periodo de la peste negra, la población que había alcanzado 73 millones se reduce a la mitad. Una caída demográfica aplastante. Fíjense nomás ahora nosotros lo preocupado que andamos con un mundo en donde el coronavirus ya ha alcanzado, si no me equivoco, los 3 millones de personas contagiadas. En un mundo de 6.000 millones de personas, 3 millones en realidad es muy poco. Es muy poco, ¿no? O sea, cuantitativamente, ¿no? Es terrible, evidentemente es terrible, pero cuantitativamente es poco. Bueno, aquí estamos hablando de la mitad de 73 millones. El impacto es brutal de la crisis. Y ellos no lo sabían, pero lo estaban cebando. No tenían ni idea y lo estaban cebando. Las ciudades medievales surgen entonces, en primer lugar, como aldeas que empiezan a convertirse en espacios de comercio, en ferias, ¿no? Las ferias son lugares en donde se encuentra gente de distintos lugares para vender y comprar productos. Estos espacios se convierten poco a poco en una reactivación comercial que surge fuera de los
de las tierras del feudo. Y esto es importante señalarlo. Ningún señor feudal era propietario de las tierras, de las aldeas y de las ciudades. No era propietario, porque estaba realizándose fuera del feudo, fuera del castillo. Ahí lo vemos, ¿no? Muchas de estas ciudades se levantan al pie, y ahí también lo vemos en el mapa, al pie de una catedral, de una sede episcopal, porque la sede episcopal daba la libertad a que pudieran desarrollarse con cierta libertad. Entonces, muchas de estas ciudades se empiezan a agrupar en torno a esas catedrales y lejos del palacio, porque no quieren tener ningún problema con el señor feudal. No estaban sujetas, por lo tanto, a control feudal, no le debían pagar un impuesto al señor feudal, no debían darle un tributo al señor feudal anualmente como sí lo hacían los campesinos. Y entonces empiezan a autogobernarse. Ellos tienen que tener sus propios autogobiernos, sus propias autoridades con las cuales poder ordenar su vida. Y eso es lo notorio. Ahí es cuando empezamos a ver ciudades o burgos, porque la propia población que vive en estos lugares, que está compuesta principalmente por gentes que hacen oficios ajenos a lo agrícola, ellos deciden tomar el control de su propia ciudad y por lo tanto deciden gobernarse a sí mismos, creando sistemas para gobernarse, ¿no? Por ejemplo, consejos de población, junta de vecinos, municipalidades o ayuntamientos, administración pública que empieza a utilizarse como sistema para gobernación autónoma. ¿Y saben de dónde traen estas ideas? ¿De dónde vienen estas ideas de autogobierno? No las inventan. No las inventan de la nada. Todo eso viene de Roma y de Grecia. Esas ideas de la república, esas ideas del consejo de gentes que van a gobernar, el consejo de 500 que va a gobernar la ciudad, vienen de Roma y de Grecia, porque es ahí donde encuentran, diríamos, los ejemplos que les pueden servir para ellos en su actualidad, en su contemporaneidad. Interesante, porque es diríamos, es un interesante ejemplo de cómo el pasado se convierte en una fuente para el presente. Las ciudades, también llamada Burgos, aquí hay un ejemplo, fíjense, esa callecita, ok, tiene aire acondicionado, bien, pero eso es por lo moderno, pero fíjense la callecita. Las ciudades se construyen a partir de rutas comerciales, a partir de rutas comerciales. Y esas ciudades que tienen rutas comerciales crecen de una manera esporádica, no hay una reglamentación, no hay un diseño planificado. Por eso las casas se construyen una junto a otra, lo más pegada que puedan para aprovechar el mayor espacio posible. Las vías que se construyen son vías para caminar, no para utilizar carretas, no para utilizar coches. Son vías de camino, porque todas estas calles estaban pensadas para las personas. Por eso es que son tan angostitas. Hoy en día resultan tan complicadas para meter un carro por ahí, ¿no? Pero estaban pensadas así. Evidentemente hay zonas más amplias en estas ciudades, que eran el mercado, por ejemplo. El mercado era la gran zona en donde todos estaban dispuestos y ahí sí que llegaban carretas y que llegaban tiendas y por lo tanto todo esto se hacía más grande, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Yo no estoy viendo el chat porque estoy haciendo compartición de pantalla. En cambio... No, profesor, disculpe, era un comentario nada más que había enviado de que aquí en Piura también podemos encontrar este tipo de urbanismo, el cual aprovecha la sombra
para que así no se expanda mucho el calor en las calles. Claro, sí, efectivamente, en Piura ese es el modelo, ¿no? En Piura es el modelo, aunque la ciudad, hay que decirlo, sí está planificada, no es igual, porque estas ciudades no están planificadas. Piura sí es una ciudad que en la época virreinal se planificó en su traza, aquí no. Pero sí, pues ciertamente, ¿no? Hay que aprovechar la ciudad de acuerdo a las características que tiene de condiciones climáticas, ¿no? Bueno, entonces, estas ciudades empiezan a crecer también porque hay cosas positivas, o mejor dicho, causas efectivas que están sucediendo en el entorno. Por ejemplo, algo que se ha mencionado mucho es que en el siglo XI y XII hay un auge agrícola. Es decir, hay mejores condiciones climáticas que llevan a que la producción sea mucho mejor y más amplia, y eso permite mayor comida y por lo tanto más gente, ¿no? También se ha mejorado tecnológicamente las comunicaciones terrestres y marítimas. Ciertamente, el mundo medieval es un mundo que recupera la tradición marítima, el comercio marítimo que tanto se había desarrollado en Roma y en Grecia, ¿no? El comercio había sido aniquilado, si se quiere, desactivado durante largos tiempos de la Alta Edad Media porque los señores que vivían en feudos no necesitaban en realidad comerciar con nadie, lo tenían todo, ¿no? Pero en esta época de la Baja Edad Media vamos a observar cómo se recuperan algunas comunicaciones terrestres difíciles en general por entonces, y principalmente aparece otra vez el barco y las comunicaciones marítimas como el principal medio. También hay un desarrollo de la tecnología en general, lo dijimos en las veces pasadas, tecnología no solamente con el arado y la agricultura, sino también la construcción, lo que va a llevar a mejoras en ese sentido. Evidentemente hay nuevos medios para el comercio, por ejemplo, aparece otra vez el dinero. Ya lo habíamos dicho, que aunque inicialmente en el sistema feudal se intercambiaban cosas, en que intercambiaban productos o recursos y no había dinero, a final del periodo aparece el dinero. Aparece el dinero porque hay que contactarse con... Aparece el dinero en el momento en que se empieza a comerciar con el Oriente, porque el Bizancio utiliza el dinero y necesita dinero para poder generar su economía. Entonces, las repúblicas comerciales como Génova, como diríamos Venecia, empiezan a crear dinero, monedas que van a ser las que se intercambian. Entonces, la reaparición del dinero es un elemento clave para la generación de las ciudades, porque la economía se monetiza y empieza la necesidad de tener personas que se encarguen de cuidar el dinero, personas que se encarguen de ofrecer tipos de cambio, porque no todo el dinero es igual y no todos pesan igual. Y ahí aparece nuestro amigo el cambista, y evidentemente también aparece el que presta dinero, el prestamista, porque efectivamente habían personas que veían en el negocio la necesidad de crecimiento y eso les llevaba a agenciarse de dinero. Y el dinero aparecen nuevos instrumentos comerciales. Esto de veras que es algo asombroso y podríamos dedicarle toda una sesión a ello si es que no fuera demasiado, pero es asombroso observar cómo con la aparición del dinero, con la reactivación económica, con la aparición de los mercados, con la aparición del comercio marítimo, surge la idea de no estar cargando bolsas de dinero de un lugar a otro porque me pueden robar. Entonces llevaremos billetes, llevaremos papeles que van a ser moneda nominal, instrumentos comerciales, pagarés, cartas de dinero, letras de pago, letras de intereses que empiezan a circular entre los comerciantes a futuro, para pagar a futuro. Entonces, esto es una transformación económica, pues. Ya nadie lo va a parar, porque era posible que un comerciante comprara productos en Flandes, al norte de Europa,
entregando un papel que decía, esto es un pagaré por tal cantidad de dinero, que se pagará a la persona que lo presente en la casa comercial que yo tengo en Italia. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo, es una transformación muy interesante de los sistemas económicos. Es el inicio del capitalismo. Es el inicio del capitalismo. Y conectado con eso surge la banca, ¿no? Ahora, antes de pasar a ver este tema, quiero mostrarles un video donde podemos observar nosotros cómo estaba constituida una ciudad medieval a partir del ejemplo que tenemos en la ciudad de Burgos. La ciudad de Burgos es una ciudad en España que ejemplifica muy bien las características de esa ciudad bajo medieval. El barrio judío de Burgos, también conocido como de la Judería, se encontraba al oeste de la ciudad, exactamente al sur de la Puerta de San Martín. La Judería contaba con más de 100 familias, un total de 600 individuos que tenían que pagar un tributo para vivir en Burgos. El barrio judío contaba con varias sinagogas de pequeño tamaño entre sus calles. Los judíos destacaban como profesionales prestamistas y arrendadores financieros, aunque también se dedicaban al ejercicio de la medicina y la agricultura. Los judíos eran realmente más eficientes que los curanderos cristianos, pero rehusaban atender a miembros de otras religiones, por lo que pocos conocían sus habilidades. En las calles de la Judería se podían encontrar pequeños hospitales para la población judía. La desaparición definitiva de la presencia de los judíos en Burgos y en toda Castilla se produjo tras el edicto de expulsión de los reyes católicos. Los judíos burgaleses, que no se convirtieron al cristianismo, salieron de la península por el puerto de Laredo, en Cantabria. La morería o aljama se encontraba pegando a la Judería. La población mudéjar afincada en Burgos debía pagar un tributo aún más alto que el de los judíos para poder ejercer sus derechos religiosos. El pueblo mudéjar se caracterizaba por ser diestro en la construcción, manufactura textil y la farmacia. Son muchos edificios de la ciudad los que fueron erigidos mediante la ayuda de la mano mudéjar. La Puerta de San Esteban y la de San Martín son dos ejemplos de ello. El barrio cristiano de Burgos se dividía en dos zonas, la de la nobleza y la de la burguesía cristiana. El barrio de los nobles cristianos es donde se hallaban las haciendas de la alta y baja nobleza, de los caballeros y del alto clero. En la zona de la burguesía cristiana se encontraba el hogar de muchos de los cristianos burgueses de la ciudad. Estos se dedicaban al comercio, a la administración o a cualquier ocupación que les concedía cierto estatus. A este barrio se accedía principalmente a través de la Puerta de San Martín. Esta entrada servía de acceso a la calle Tenebregosa que recorría el barrio cristiano y que daba a parar a la Catedral de Santa María. El distrito comercial se encontraba en la zona sur de la capital burgalesa. Los mercados de la Plaza del Mercado Menor y Mayor y el de la Plaza de Santa María eran los principales puntos de la ciudad dedicados al comercio. También había un mercado dedicado a la compraventa de cereales, que estaba situado en la Plaza de la Llana, al este de la catedral. A través de este pasaban todo tipo de mercancías, unas para quedarse y ser vendidas, y otras para seguir su ruta hacia el norte o el sur de la península. Alrededor del distrito comercial se encontraban las viviendas de los comerciantes y los barrios de los gremios, donde se manufacturaban gran parte de los productos que se vendían en la capital burgalesa. En la ribera del río Arlanzón, entre la Puerta de San Pablo y el Arco de Santa María, se encontraban los alfareros,
por tener a su disposición la arcilla y el barro, que posteriormente convertían en utensilios para el uso diario. Junto a estos se encontraban los curtidores, una presencia que se hacía de notar por el fuerte hedor que desprendían las pieles secándose. La prosperidad del barrio de artesanos favoreció que en 1258 se formase un consejo gremial, mediante el cual se regían las calidades y precios máximos en los que los artesanos podían especular. Al noroeste del barrio gremial se encontraba el barrio más marginal de la ciudad, conocido como el barrio pobre o barrios bajos. En este abundan los prostíbulos y burdeles, los vagabundos y las tabernas de mala muerte. A partir de ciertas horas no era recomendable deambular por este barrio, pues los disturbios eran más que ocasionales. Los guardias, conocedores de lo que en este barrio acontecía, acudían en mayor número cuando tenían que patrullar esta zona. En cuanto a sus muchas tabernas, había dos especialmente destacables, la Hierba Negra y la Gruta Oscura. Ambas eran conocidas por satisfacer cualquier tipo de necesidad de quien se acercase a ellas, además de por sus continuas trifulcas. Fuera del recinto amurallado de Burgos, se iban abriendo paso nuevos barrios hacia el sur y el este de la ciudad. Nos referimos a los arrabales de San Pedro, San Esteban y San Juan. A unos 3 kilómetros de este último se situaba la villa de Gamonal, que tenía una especial vinculación con la ciudad. Estaba presidida por la iglesia de Santa María la Real, una iglesia fortificada donde se protegía a los peregrinos que diariamente caminaban por las sendas cercanas a la ciudad. Esta iglesia fue sede episcopal del Reino de Castilla desde 1075 hasta el 1088. En el próximo capítulo de Historia en Piedra nos detendremos en la Catedral Burgalesa, un conjunto arquitectónico en el que cada rincón parece imprescindible para dar sentido a este monumento catedralicio. Entonces, ¿qué podemos señalar como particularidad de estos burgos, de estas ciudades bajo medievales? Creo que de primera intención, y recordando un poco el video, podríamos resaltar el hecho de que no era como nuestras ciudades actuales, donde todos estamos juntos, ¿no? Estaban divididos por barrios, y esos barrios atendían a características diferenciadoras de las personas. ¿Se acuerdan de los nombres de los barrios? ¿Alguien que quiera recordárnoslo? ¿Cuáles son los nombres de los barrios más recurrentes que hemos visto en el video? ¿Uno? ¿Eh? ¿No lo recuerdan? Adela Chávez. Dime uno al menos. Adela. No, profe, es que lo que pasa, tuve problemas con mi Ya, muy bien. internet. Si no, no se puede. Ya, perfecto. No hay que excusarse, si no, no se puede. ¿Alguien que lo haya escuchado? Ariana Jimena. Bueno. Ok, entonces, bueno, vuelvan a ver el video en otro momento y podrán ustedes identificar los nombres de esos barrios. Cada uno de ellos tiene unas características diferenciadoras. ¿Cuáles son esas diferencias? Eso es lo que tienen que encontrar, ¿no? ¿En qué apuntan esas diferencias? Seguimos. Entonces, el mercado se convierte en estos momentos en un espacio principal de la ciudad, ¿no? El mercado es el espacio en el que se encuentran los que viven en la ciudad y hacen comercio con los villanos, es decir, con los que viven en las ciudades de alrededor, ¿no? Estos que viven en la ciudad, en los pueblos, más que ciudades, en los pueblos de alrededor, esos villanos sí forman parte de feudos. No se olviden que las villas formaban parte de los feudos y en las villas vivían los villanos, los campesinos.
Por lo tanto, que hay un contacto entre los burgueses y los villanos. El contacto entre ellos va a ser intercambio de productos. Eso es lo que hace un mercado. Intercambian productos distintos. Los productos de los villanos principalmente son productos de la tierra. Son los productos que salen de la agricultura. Otras cosas también posiblemente intercambian, pero principalmente es agricultura. Mientras que los productos que ofrecen los burgueses por intercambio tendrían que estar más relacionados justamente con las artesanías distintas que producían. Este intercambio se hacía a través de monedas, no era un intercambio de trueque. Aquí ya corre la moneda. Y si bien al principio fue un comercio local, es decir, productos del campo, madera, lana, cuero, cerámicas, vasijas, hierro, ollas que se intercambiaban, prontamente surge un tipo de mercado y de mercaderes que van a realizar un intercambio más grande, un intercambio que va más allá del ámbito local, ¿no? Los mercaderes con el tiempo se asientan en las ciudades más importantes y empiezan a constituirse en un nuevo gremio, un gremio muy importante para la ciudad, el gremio de los mercaderes, ¿no? Y eso va transformando la vida de los burgos, ¿no? Veamos un ejemplo de cómo se realiza ese comercio en un mercado medieval. Debo advertir que el video está en inglés, es un video de Inglaterra, pero he puesto los subtítulos para que ustedes lo puedan seguir y se entiende bastante bien, ¿no? Con un promedio de inglés se entiende bastante bien. Perdón, me he equivocado. Un ratito, perdón. This is Norwich Market. It's a busy place that sells different goods from all over the world. But markets have been around for hundreds of years, and they didn't always look like they do now. This is how Norwich looked about 500 years ago. In those days, there were no planes or trucks to transport things, so farmers took their own goods to market. We'd have had to go up incredibly early in the morning to harvest crops and then maybe load them into baskets or to bring them in, maybe walking up to 10 miles to get to a market. This is an important once weekly activity or occurrence that we just have to do. It's how we survive. And this is what the market might have looked like in those days. Usually a market would have developed around a crossroad between hamlets or villages, and people would have met there and bartered and exchanged product for product. I bring along a chicken, you bring along some apples, we can swap them.
as a civilization, we soon learned that you didn't have to be able to grow and manage everything yourself, but you would specialize. Many of the peasant farmers would have more products than they actually physically needed to survive and feed their family, so the excess they could sell or exchange. They didn't have the same variety of food we have today, but some things were the same. Life was based totally around the seasons of the year. Everything was seasonal. Carrots were usually purple or white. The orange carrot doesn't come in for another few hundred years. It would have been a very vibrant, colourful and smelly place. A lot more animals and livestock around being walked to market as well. You certainly at the time wouldn't take meat to market pre-cut. You would actually take the animal and possibly slaughter it at the market as well. If you had an outlet perhaps to the sea, you were fairly close to one of the major ports where ships from around the Mediterranean came in, you could bring in all sorts of exotic products to that market and to that region. They would have come across as luxury goods. Markets became important places, which over time grew into towns. Other sorts of trades and shops would have soon built up around the market. We're likely to find old taverns and inns, coach houses where the coaches and horses would actually be able to have been stabled. The marketplace will also be a place of punishment. A town at the time would have to have stocks or a pillory. Ultimately, the town itself builds up around the market. So if our farmers from the past visited Norwich Market today, they'd be amazed at some of the things they'd find. This market here has been here for over 1,000 years. It's survived rebellions and revolts, plague, fires, wars, famines, and yet it's still here today. It's still as vibrant and as popular as ever. De hecho, interesante porque nos posiciona en el contexto de cómo aparece el mercado, pero en la época medieval, pero también señala algunos aspectos importantes. El más importante me parece a mí que es el hecho de que los mercados medievales no tenían la variedad de productos que tenemos ahora. Por lo tanto, se circunscribían a un tipo de productos, a una serie de comidas cuya variedad era muy limitada. Eso explica también por qué la comida en algunos países de Europa es tan pobre, diríamos en variedad, ¿no? Muy simple, porque están muy restringidos y ha sido muy restringido su comercio frente a otros lugares como, por ejemplo, América, que tenemos, y el Perú entre ellos, y México, por ejemplo, el Perú el mejor ejemplo, ¿no? La variedad de comidas que tenemos, la variedad de productos y de tipos y géneros ha hecho que nuestra comida sea tan diferente y tan variada, ¿no?
Entonces, esto es importante de señalar. En primer lugar, las capacidades de los mercados locales eran pequeñas. El intercambio era un intercambio de subsistencia para el campesino, era un intercambio que muy pronto introdujo el sistema del dinero para las relaciones entre los burgueses y los villanos. Y en algún momento de la historia el comercio, el mercado empezó a transformarse cuando llegaron estos mercaderes provenientes de otros lugares, en barcos principalmente, y traían las famosas especies, aquellos productos y bienes que no eran encontrados en ningún lugar del país. Por ejemplo, higos, pimienta, canela, naranjas, ¿no? Que para el norte de Europa eran cosas totalmente desconocidas, las pasas eran cosas desconocidas y que poco a poco fueron cambiando la dieta, transformando los gustos de la población. Esta reactivación comercial se encuadra dentro de la decadencia del sistema feudal. El agotamiento de las relaciones feudales generaron pues un crecimiento de las villas y una reconversión de algunas de esas villas en burgos, en ciudades, y asimismo el nacimiento de burgos, ¿no? Nacimiento de ciudades fuera de las villas, fuera de las relaciones de los territorios feudales, ¿no? Además, la dinamización comercial entre las ciudades y las regiones generó la aparición de ciudades libres. El concepto de ciudades libres es que eran ciudades que no tenían una vinculación ni con el obispo, ni con el rey, ni con el señor feudal. Estas ciudades libres se caracterizaron por tener mercados francos. ¿Qué significa un mercado franco? Un mercado franco era un mercado en donde podía llegar gente de cualquier parte de Europa para comerciar. No había impedimento. Incluso un mercado franco permitía el acceso a los judíos, que, como hemos visto en el video inicial, eran bastante restringidas sus formas de vida, al menos en España. Vamos a ver cómo en otros lugares, como en Flandes, los judíos van a poder desarrollarse con mayor libertad. Y evidentemente todo esto generará la creación de las ferias, la aparición de las ferias, que son los grandes mercados internacionales. Hoy día seguimos utilizando ese término, una feria, para poder hablar de los grandes, de esos lugares a donde llegan representantes de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, una feria automotor. Una feria automotor es un lugar en donde todas las marcas de carros se han reunido en un lugar para ofrecer sus avances. Feria de tecnología es un lugar en donde todas las empresas tecnológicas muestran sus avances. Feria de libro, un lugar en donde todos los editores se acercan y traen sus productos para comerciar. Bueno, esas ferias empiezan a dejar de ser locales y domingueras para convertirse en internacionales y con determinados tiempos. Ferias de determinados tiempos de duración, de tiempos que pueden ir de un mes a 45 días o a 15 días. O sea, eran ferias que duraban una cantidad de tiempo, terminaba ese tiempo, salían de ahí y se iban a otro lugar, ¿no? La feria tiene ese carácter itinerante. Además, va a surgir a raíz de esta dinamización comercial la aparición de las rutas comerciales y con ellas el monopolio de esas rutas comerciales. Podemos señalar para la época bajo medieval dos monopolios de rutas comerciales que están claramente definidas. Uno es al norte y el otro es al sur de Europa. Uno es en el mar Báltico, al norte, y el otro es en el mar Mediterráneo, al sur. Vamos a hablar de ellos un poquito. ¿Quiénes están al norte? En el norte, la ruta comercial del norte va a estar en manos de una ruta, va a estar en manos de los alemanes y de los flamencos.
Y a esa ruta del norte se le conoce como la ruta báltica o ruta de la Hansa. La Hansa se escribe H-A-N-S-A, Hansa. La ruta de la Hansa, que significa liga de ciudades, Hansa es liga de ciudades, esta ruta báltica se encargará de comerciar bienes utilitarios. Hablaremos de ello luego. En cambio, la ruta mediterránea, o también llamada la ruta de Bizancio, está encuadrada por Génova y está liderada por Génova y por Venecia. Y estas ciudades lo que van a buscar es el contacto con Bizancio y a partir de Bizancio con todo el Medio Oriente para comerciar no productos utilitarios, sino bienes suntuosos. ¿Qué cosa es un bien suntuoso? Los bienes suntuosos son bienes que no son de primera necesidad. Por ejemplo, oro, objetos de oro, trajes de seda, ornamentos, diríamos, piezas de plata y ornamentos de perlas, especias, comino, canela, pimienta, todos esos son bienes suntuosos. Objetos hechos en lapislázuli, piezas de mármol, tallas de mármol, son cosas que no son de primera necesidad. Por lo tanto, los bienes suntuosos conectaban más bien con una sociedad de élite, con unos gustos de élite que se empiezan a generar. Estas dos rutas comerciales, la ruta del norte y la ruta del sur, van a coexistir y en algunos momentos también van a estar conectadas entre sí, ¿ok? Finalmente, señalarles que las ferias se convierten pues en ese espacio de encuentro comercial entre mercaderes italianos y flamencos, y las ferias más importantes van a ser la Feria de Champaña. La Feria de la Champaña en Francia. Es una de las ferias más importantes que se va a dar en la época medieval. Que en realidad la Feria de la Champaña corresponde a 6 ferias que se daban a lo largo del año en esos sitios, ¿no? Lagny-sur-Marne, Provins, Troyes, Bar-sur-Aube, y son 6 ferias anuales que se realizaban en la Champaña y eran el nombre que llevaba genérico de ferias de la Champaña, en donde se comerciaba de todo, ¿no? Se comerciaba de todo, desde muebles, madera, bienes utilitarios, productos suntuosos, sedas, telas, animales, había de todo y se comerciaba de todo. ¿Con qué característica? Pues la característica es que a pesar de que la Champaña era parte del condado de la Champaña, o sea que había un señor feudal ahí, el señor feudal había exonerado de tributos a los que participaban en las ferias. Y por lo tanto, el comercio que se hacía ahí era un comercio enriquecedor para todos. Como dicen ahí, eran bienes agrícolas, textiles, cuero, pieles y especies. Lo interesante de las ferias de Champaña es que fueron el lugar en donde empezaron a utilizar instrumentos comerciales como letras de cambio. Letras de cambio, acuérdense que se unían venecianos, genoveses, franceses, españoles, flamencos, y cada uno de ellos tenía una moneda distinta, con un peso distinto. Por lo tanto, tenían que utilizarse letras de cambio para poder equiparar la moneda local con la moneda del comprador, la moneda del vendedor con la moneda del comprador. Y esas letras de cambio exigían la presencia de cambistas, así como también de gente que resguardara y cuidara ese dinero. Ahí aparecen los banqueros. Pues los banqueros, su principal función en estas ferias será la de dar seguridad y garantizar la seguridad de los dineros. Por lo mismo también se va a desarrollar, debido a que son compras grandes, las ferias, uno no iba a comprar cosas chiquitas, en las ferias iba a hacerse grandes compras, porque luego eso servía para las ferias locales. Esas grandes compras no se podían hacer inmediatamente. No es que uno llegara y decía, quiero 500 piezas de esto. No,
se compraba a futuro. Y para eso estaba otro tipo de documento conocido como las garantías de envío. Las garantías de envío eran documentos en los cuales el vendedor se comprometía con el comprador a remitirle en un plazo determinado la cantidad de bienes que había comprado y por el cual había pagado con una letra de cambio. Entonces, ya había un dinero comprometido por medio, por lo tanto había que cumplir la otra parte del trato. Y esto es lo interesante, porque no es solo la palabra sí que es importante, pero más que la palabra era el documento referenciado, el papel en el que había una firma, había una indicación que debía cumplirse. Entonces, claro, en esta situación, pues la gente siempre ha habido vivos y siempre ha querido salirse por su cuenta. Entonces, para evitar ese tipo de errores, en las ferias aparecieron los famosos agentes reales. Esos agentes reales tenían autoridad civil y comercial para cuidar que las acciones en la feria funcionaran adecuadamente. Pero junto con los agentes reales, los que cuidaban, los guardias, los que se convierten en guardias, aparecieron también los abogados, los escribanos, porque eran ellos que se iban a encargar de registrar en sus cuadernos los contratos feriales, que están muy alejados de los principios del derecho romano, del derecho bizantino. Es una nueva área de comercio, una nueva área del derecho que se va a conocer como el derecho comercial. Y efectivamente, la redacción de esos contratos feriales llevará pues a que todo este tipo de intercambios económicos empiecen a adquirir un sentido jurídico. Y en tanto que hay un sentido jurídico, hay unos escribanos y hay unos agentes de autoridad, empieza a establecerse los tribunales de comercio, los tribunales en donde se veían casos de fraudes, casos de necesidades no satisfechas, casos de documentos fraudulentos, todo este tipo de cosas empiezan a aparecer con las ferias. ¿Se dan cuenta cómo se va complejizando? Porque ya no solo se trata de unos vendedores y unos compradores, de unos productores y unos vendedores, sino que empieza a aparecer gente que no tiene nada que ver, incluso con el comercio, pero que están inmiscuidos. Vigilantes, guardianes, autoridades, abogados. Y cada uno de ellos tiene necesidades distintas, ¿no? El abogado lo que necesitará es tener tinta y papel y libros. Por lo tanto, un rubro de los artesanos que viven en la ciudad se encargarán de producir tinta, papel y libros. ¿Ya a esos cómo se les llamará? Los libreros. Otro grupo se debe de encargar de preparar, qué sé yo, los estantes, las casuchas en donde se ponen los comerciantes, pues construirán ese tipo de casetas, por lo tanto se van a dedicar a la carpintería de casetas. Entonces, estas ferias, es interesante ver cómo se distribuyen a lo largo del año, ¿no? Ahí tienen un esquema de cómo se distribuían las ferias. Fíjense que se utilizan fechas claves, ¿no? Por ejemplo, los primeros días de enero, se utiliza la semana de Cuaresma, se utiliza la Semana Santa, se utilizan las fechas del cambio de estación. El 24 de junio es el día en que en Europa se pasa del invierno al verano, ¿no? Perdón, de la primavera al verano. Y el verano siempre es un tiempo de feria. O fíjense ustedes en el tiempo de Adviento, ¿no? Entonces, todo el año estaba ocupado por estas ferias en la Champaña que conectaban a distintas poblaciones. Pueden verlo ahí en este mapa. Pueden ver ustedes cómo estaba deconectado en la Champaña, estaba deconectado todo
Europa realmente, ¿no? Desde todos los lugares de Europa se llegaba tanto por tierra como por mar a la Champaña. Ok, entonces vamos a quedarnos aquí y en la próxima sesión analizaremos cómo esa reacción comercial, cómo esa reactivación comercial va a generar también la aparición de las rutas comerciales y de los personajes de los burgos que forman parte de esta nueva etapa en la Edad Media que se conoce como la Baja Edad Media y el surgimiento de los burgos.